Buenos días. Bueno, varios alumnos me han preguntado sobre algunos ejercicios de un parcial, así que se los quiero explicar a todos directamente. Lamentablemente no tengo en papel el parcial, lo tengo en el celular que justo estoy grabando, pero más o menos es esto. Ustedes tienen una función de la forma z al cuadrado más x cuadrado más y cuadrado igual a 9. ¿Qué es lo que le pide en primer lugar? Por ejemplo, les dice encuentren la función f de x y si se puede expresar. Cuando ustedes tienen este tipo de ecuación, me da como resultado una superficie. Recuerden que tiene la forma ax cuadrado más bi cuadrado más cz al cuadrado igual a d. ¿Sí? Y cuando a, b y c, es decir, los coeficientes que acompañan a los términos cuadráticos son iguales, entonces el resultado era una esfera. Es decir, que lo que tenemos como gráfica es una esfera de radio 3, ¿sí? Entonces, si ustedes les piden encontrar la función f de x, y recuerden que no toda superficie es una función, porque para que sea función tiene que cumplirse determinadas condiciones. Si ustedes despejan z de acá, z les daría más o menos la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. Bueno, ¿qué pasa? Z acá no estaría cumpliendo con la condición de unicidad, ya que para un mismo valor de x y encontraría dos valores de z, dos imágenes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza solamente uno de los signos, el positivo. Por lo tanto, la superficie es la esfera, pero la función me va a dar como gráfica solamente la parte de arriba, el casquete esférico, nada más. Con eso voy a trabajar, ¿sí? Por lo tanto, si yo de aquí, entonces, veo cuál es el dominio de la función, el dominio de esa función va a ser para cuando 9 menos x cuadrado menos y cuadrado sea mayor o igual que 0. Y eso ocurre, ¿no es cierto?, cuando x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 9. ¿Eso qué significa? De que voy a considerar el dominio, la frontera es cuando x cuadrado más y cuadrado es igual a 9. Es decir, la frontera sería la circunferencia de radio 3. Como estoy tomando valores menores que el radio al cuadrado, ¿qué significa? Que mi dominio va a ser precisamente todo lo que es el círculo cerrado de radio 3, ¿sí? Ahora, la imagen, si yo veo la imagen como estoy trabajando solamente con el casquete esférico, la imagen va de 0 a 3, ¿sí? ¿Qué les pide también? Encontrar las trazas. ¿Qué es lo que eran las trazas? Las trazas eran curvas de intersección de la superficie con los planos coordenados. Entonces hago z igual a 0, x igual a 0, igual a 0 y voy encontrando las distintas circunferencias en el plano xy, en el plano xz, pero ojo porque solamente estoy considerando la mitad de esa circunferencia, y en el plano iz sería la otra mitad de la circunferencia, ¿sí? Y bueno, las curvas de nivel, ¿qué es lo que vienen a hacer? Cuando z es igual a k. Entonces reemplazo z por k acá. Entonces al reemplazarla, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener circunferencias de radios, raíz cuadrada de 9 menos k cuadrado, ¿sí? Es decir, van a ser esta circunferencia, todas estas son las circunferencias. Recuerden que los valores de k que toman tienen que ser lo que correspondan a la imagen. Entonces k tiene que tomar valores de 0 a 3, ¿sí? Bien, otro ejercicio que les pide también es encontrar, por ejemplo, para la función z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, les piden encontrar el incremento cuando la función pasa de p a 1,1 a q 0,99, 1,02. Este ejercicio va a ir seguro. Entonces, un ejercicio similar. ¿Qué es lo que es el incremento de una función? El incremento de una función es lo que vale la función en un punto menos lo que vale la función en otro, ¿sí? Entonces, ese incremento yo lo puedo calcular con la calculadora directamente. Reemplazo las coordenadas de Q, reemplazo las coordenadas de P y encuentro el incremento correspondiente. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo utilizar otras herramientas. Por ejemplo, el teorema de aproximación lineal. ¿Qué es lo que les decía el teorema de aproximación lineal? Que el incremento era igual a la derivada respecto de x en el punto, delta x, derivada respecto de y delta y, más epsilon 1 delta x, más epsilon 2 delta y. Con epsilon 1 y epsilon 2 tendiendo a 0, sí, delta x y delta y tendiendo a 0. Es decir, para que se cumpla esto tendrían que existir las derivadas parciales y ser continuas, ¿sí?
esta expresión que tenemos acá, otra forma de calcular el incremento, es aproximarlo al diferencial de la función. Entonces, si lo aproximamos al diferencial de la función, ¿qué es lo que es el diferencial de la función? Es la derivada respecto de x en el punto diferencial de x más la derivada respecto de y diferencial de y. Es decir, vendría a ser esta primera parte, ¿no es cierto?, del teorema de aproximación lineal. Como delta x y delta y tienden a cero, entonces estos representarían los diferenciales correspondientes. Y bueno, de ahí, ¿qué hago? Encuentro, ¿sí? Otra forma también, perdón, es hallarlo a través de la linealización. ¿Qué es lo que es eso? Es encontrar la ecuación del plano tangente. La ecuación del plano tangente es esta, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy haciendo es, este sería el z del plano tangente, pero puedo aproximar el z de la función, que es esta, este es el plano tangente y este de la función, lo puedo aproximar mediante la ecuación del plano tangente. Todo representa lo mismo, es decir, yo parto de la linealización. Con esta linealización aproximo la función mediante el plano tangente, entonces de ahí puedo calcular el valor correspondiente de z en q. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, cuando me piden encontrar el valor de z en q, utilizo esta expresión en donde les dice que, a ver dónde está, esta, el delta z es aproximadamente igual al diferencial de z. Entonces, ¿qué hago? Calculo la derivada respecto de x en el punto, me da menos 2. Derivada respecto de y en el punto me da menos 2. La z en p. P, ¿qué sería? P es el punto conocido de fácil cálculo, ¿sí? ¿Qué calculo además? El delta x y el delta y. El delta x, que lo que viene a hacer es la diferencia entre lo que vale en q y lo que vale en p. Y lo mismo para el delta y, ¿sí? Entonces, delta x me va a quedar negativo y delta y positivo. ¿Qué es lo que hago entonces? Mi delta z, que es z en q menos z en p, es aproximadamente igual al diferencial de z. Y de ahí despejo z en q. ¿A qué va a ser igual z en q? Y va a ser igual a z en p, que es esto, más el diferencial de z, que es esto. Que es similar precisamente a esta expresión, que es similar también a si yo utilizara la parte del teorema de aproximación lineal, porque este término tendería a cero. Bueno, ¿qué estoy encontrando ahí? ¿Cuánto vale z en q mediante diferenciales? ¿Ve? Y me da 1,94. Cuando el verdadero valor, ¿cuál es? Es 1,9795. Entonces, utilizando diferenciales o la aproximación lineal, es una buena aproximación hacerlo, encontrar el valor de z en q mediante el plano tangente o la linealización. Es decir, que esta parte precisamente tiende a cero, que es lo que se está pidiendo, ¿sí? Bien, después tienen otro ejercicio en donde les dice, dada la función x cuadrado menos y cuadrado más 2z al cuadrado igual a 0, de encontrar si se puede expresar a z, bueno, si define a z como una función implícita de x y de y, ¿sí? En distintos puntos, ¿sí? En realidad el ejercicio se lo daba para uno solo, pero se lo quiero indicar para distintos puntos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes acá? Z está definida implícitamente, lo mismo que pasaba acá, ¿sí? Solamente que acá no me lo pedía en un punto, me pedía encontrar directamente la función. Acá me dice que tengo que demostrar si esto lo puedo definir implícitamente en este punto. Entonces, ¿qué es lo que que debería cumplirse? Que exista la función en el punto, que existan las derivadas respecto de x, de y, de z, y que la derivada respecto de z sea distinto de cero. Entonces comenzamos con el primer punto. Este punto me define a z como función implícita de x y de y reemplazo la x por 0, la y por 1 y la z por 1 y me da distinto de 0. Entonces este primer punto no lo verifica, ¿sí? Vamos al segundo punto. Q igual a 1, 1, 0, ¿sí? Yo reemplazo la x por 1, la y por 1, la z por 0 y me da el resultado 0. Pero ¿cuál es el problema que tiene este punto? Las derivadas respecto de x, de y, de z sí existen, pero la derivada respecto de z en el punto, que es 4z, me daría 0. Por lo tanto, no está cumpliendo la condición, ¿sí? Y si yo utilizo el tercer punto, el punto 2, 4 raíz de 6,
Cuando yo lo reemplazo acá lo verifica, es decir, me da, cuando yo reemplazo la x por 2, la y por 4 y la z por raíz de 6, me da 0. Entonces esto lo verifica. Y cuando encuentro las derivadas respecto de x, de y y de z que existen, veo que la derivada respecto de z es distinta de 0. Entonces significa que está cumpliendo la condición para que z la pueda definir implícitamente. ¿Y qué sería z entonces? Bueno, z sería la raíz cuadrada de menos x cuadrado más y cuadrado sobre 2, ¿sí? Esa sería mi función. Lo mismo que recién, elijo uno de los dos signos. Con este ejercicio, uno de estos ejercicios, yo podría hacer también esto, encontrar el incremento, y ya directamente con qué trabajamos, con esta parte. Y las derivadas las encuentro de esta manera. Podría encontrar el dominio, es decir, lo mismo que se hizo en el ejercicio 1. Podría encontrar la derivada direccional, porque ya tengo las derivadas respecto de x, la derivada respecto de y, me faltaría una dirección. Es decir, yo apostaría a que un ejercicio como este, por ejemplo, en donde ustedes tienen que demostrar que representa implícitamente que z es función de x, y tienen que demostrar que, bueno, pueden encontrar el dominio, la imagen, pueden incrementar la función, encontrar el incremento, pueden encontrar las derivadas. Un ejercicio como esto, con varios incisos, sería lo que pueden llegar a tomarles.